Y bueno, planifiqué todo para empezar. Y súper, como era yo, tal vez antes de ser mamá, bien descomplicada, agarré mi carro y metí lo que cupo y lo que no lo dejé y me mudé manejando de Miami a Atlanta 12 horas. Wow. Y bueno, ya llegando allí, obviamente te impresiona pues toda esa infraestructura que tenía el CNN Center en Atlanta, que ahora está atravesando cambios, se están mudando, pero en ese momento era una estructura tan imponente, esas escaleras por las que tú subes, y bueno, pues parece que estás llegando a las Naciones Unidas o algo así. Fue intimidante al principio, luego conocer a muchos de mis ídolos y que me tutearan y me dijeran vamos a hacer esto, aquello. Los primeros días parecía que estaba en una burbuja. Prepárate para aprender, reír y echar una que otra lagrimita. Esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast. Hello, esto es Ni Muy Muy Ni Tan Tan Podcast y yo soy Camila Leper y el día de hoy tengo otra historia de esas que te llenan de inspiración directo al corazón con una invitada muy especial. Ella es presentadora de televisión latina, Andrea León. Bienvenida. Gracias, Cami, un placer estar aquí contigo y que tenemos tantas cosas en común. Así es, de verdad, o sea, bueno, yo he sido presentadora, ella sigue presentando, hemos sido yo Miss Bolivia, Miss Ecuador, pero vos tenés yo he visto que has estudiado muchísimo, te has preparado muchísimo para las oportunidades que se te han presentado en la vida, pero quiero conocer, Andrea, ¿cómo empezó tu carrera en Ecuador? Bueno, mi carrera en Ecuador empezó jovencita también. Primero yo, obviamente, tuve un paso por los reinados, concursé en Miss Ecuador y con ese concurso pues me gané la oportunidad de ir al Miss Tierra, que es uno de los más grandes en el mundo. Toda esa experiencia me sirvió mucho, pero obviamente también, como tú dices, estudié, a la par iba estudiando en la universidad la carrera de periodismo y bueno, conforme una cosa llevó a la otra, toqué puertas hasta que logré empezar como reportera en un canal de televisión nacional y el destino quiso que muy pronto se abriera como una posición de presentadora también. Entonces empecé, tenía 21 años, no había cumplido ni los 22 y ya estaba haciendo reportajes y también presentando noticias. Eso llevó a que, bueno, diga muy pronto, quiero más, ¿qué más hay? Y empiece pues tal vez a buscar maestrías, buscar oportunidades fuera del país. Entonces me di cuenta que una excelente manera de tal vez venir a hacer mi carrera acá, o por lo menos una temporada, que era mi plan inicial, era viniendo a hacer una maestría y luego regresando a Ecuador, a mi país, con esa experiencia y ese aprendizaje. Pero cuando llegué acá, la maestría pues me condujo a que tenga oportunidades, y una de esas oportunidades fue entrar a CNN en español, que era mi sueño. Wow. Y ya, una cosa llevó a la otra y ya nunca regresé a mi país. Te voy volviendo para los inicios. Mencionabas el Miss Ecuador, el Miss Tierra. ¿Sentías ya desde antes de participar en estos concursos que la televisión era algo que querías hacer? O sea, estar en la televisión, ser periodista. Sí, tú sabes que yo creo que, a excepción de tal vez una muy breve temporada en la secundaria, yo desde niña sabía que quería ser periodista. Wow. Como mis papás, bueno, ninguno lo es, pero les gustaba mucho ver noticias y veían noticieros a la hora de comer, pues entonces yo siempre crecí con eso y admirando a quienes trabajaban en eso. Mi mamá no trabajaba, era ama de casa, mi papá sí, pero en otro ámbito totalmente distinto. Pero les gustaba, hablábamos de eso a la hora de comer, veíamos el noticiero de tarde, de noche, a toda hora, y siempre quise. Entonces, lo tuve muy clara cuando terminé la secundaria, me inscribí a estudiar eso, y ya estando inscrita, ya estando en la universidad, hice una breve pausa en la carrera para poder concursar. Bueno, mira, yo entré a las noticias directamente como presentadora, pero todos los del medio me mencionaban que la mejor manera de crecer en televisión es siendo reportera, haciendo calle. ¿Vos crees que eso es así? Totalmente. Yo no sé si sea la mejor manera de crecer, pero definitivamente sí en la que más aprendes, ¿no? O sea, aprendes mucho y si estás en un lugar en el que valoran, pues quien está más preparado van a saber identificar que quien en la calle
resuelve, hace un tiro en vivo, improvisado, con los pocos recursos que tenga en ese momento, edita un reportaje desde el carro y pues todo eso, toda la práctica, todo el conocimiento, la rapidez, la agilidad que te da la calle, pues puedes desempeñar cualquier otro rol. Totalmente. A veces que como eres tan buen reportero, sigues siendo siempre reportero, entonces tal vez no creces en título, ¿sabes? Te quedas estancado te porque quedas eres muy bueno. ajá. Pero no en todos los casos. En algunos casos sí se premia pues ese desempeño que has tenido en la calle y te permite crecer como presentador, entrevistador, otros roles. Incluso muchos directivos de noticias han pasado primero por esa posición y luego llegan a presidente de un canal grande. Cuando se te presenta la oportunidad de venirte a los Estados Unidos a estudiar, ¿te imaginabas el poder estar sentada en una cadena como CNN en español? Bueno, sí, la verdad era mi sueño, pero ¿Lo uno manifestaste? sueña, pero sabes y reconoces que es difícil. Cuando estaba en el camino buscando pues esa oportunidad, escuchaba comentarios como con buena intención que me decían, ay, ese era el sueño de una amiga también, pero tras 8 años de intentar y que nunca la aceptaran para ninguna posición, ya se dedicó a otra cosa. Y yo decía, wow, gente que estudió aquí, gente que tiene más tiempo y tanto tiempo intentando. Pero en mi caso, bueno, yo dije, así sea una posición de entrada, como le llaman acá, entry level, pero una pasantía. una pasantía, algo. Entonces creo que como me abrí en ese sentido, sea tras cámaras, sea frente a cámaras, lo que fuera, pues se me dio. No sé si es rápido, se considera rápido, pero no fueron 8 años, fueron 8 meses en los que, bueno, mientras estuve trabajando en otro canal también, aunque no era noticias o la TV, pero pues haciendo currículum en el país, exacto. Wow. Contame qué fue cuando, no sé si te llamaron, te mandaron un email. A mí me gusta preguntar esto porque yo recuerdo como que haya sido ayer cuando me llamaron para decirme si sos vos la siguiente presentadora o la nueva presentadora. Entonces, cuando ya vos recibiste la llamada, ya estabas segura. ¿Cómo fue ese proceso de prepararte para estar frente a una pantalla como CNN? Claro, bueno, yo estaba en mi anterior trabajo, entonces dije, ay, no, tengo que llamar a mi familia, pero tengo que poner la renuncia aquí, avisarles, y tenía unas vacaciones programadas, tengo que ver qué hago con las vacaciones, tantas cosas, pero fue tanta emoción que durante los días de las entrevistas y todo, yo estaba súper estresada, que me acuerdo que me dieron la noticia y caí resfriada, porque dicen que a veces es el estrés saliendo del cuerpo ya liberándose, que incluso hasta te enfermas. Me dio un resfriado, pero pedí permiso para empezar en 3 semanas más, algo así, y no postergué mi viaje soñado, que también era otro de mis sueños, con una amiga, que nos fuimos a Europa juntas, y bueno, planifiqué todo para empezar, y súper como era yo, tal vez antes de ser mamá, bien descomplicada, agarré mi carro y metí lo que cupo y lo que no lo dejé y me mudé manejando de Miami a Atlanta 12 horas. Wow. Y bueno, ya llegando allí, obviamente te impresiona pues toda esa infraestructura que tenía el CNN Center en Atlanta, que ahora está atravesando cambios, se están mudando, pero en ese momento era una estructura tan imponente, esas escaleras por las que tú subes y bueno, pues parece que estás llegando a las Naciones Unidas o algo así. Fue intimidante al principio, luego conocer a muchos de mis ídolos y que me tutearan y me dijeran vamos a hacer esto, aquello. Los primeros días parecía que estaba en una burbuja. No te lo podías creer. Sí, y después ya me fui acostumbrando y aprendes que bueno, que uno idealiza mucho tal vez los lugares, las personas, pero en realidad todos somos iguales y todos, nadie nació sabiendo, todos empezaron tal vez de la manera en la que tú estás empezando o en la manera en la que tú también empezaste y bueno, eso te da un poquito de confianza de ir creciendo. Yo como te digo, en ese momento entré en una posición en la que no estaba frente a cámaras necesariamente, era producción, pero al poco tiempo pues me gané con mi trabajo pues esa confianza que me dieran para poder hacer reportajes y empezar a salir al aire por lo menos en pantalla una vez a la semana y esa base me sirvió para ya el día de hoy estar en una posición de estar frente a cámara todos los días. ¿Cómo te sientes cuando puedes vos ser esa persona que vos decías antes? Me decían, mi amiga lo intentó 8 años y nunca lo logró.
¿Cómo te sentís vos de ser esa persona, esa amiga que lo buscó y lo logró? ¿Qué sentís que Bueno, tenés diferente? ay, ¿O qué hiciste diferente? yo sí, dicen que no existe la suerte, pero la verdad es que yo me siento muy afortunada. La suerte dicen que, bueno, es la combinación de estar Ujú. preparada, tener la preparación adecuada en el momento adecuado, toparte con las personas adecuadas, que todo eso coincida, ¿no? Sí. Y en mi caso lo fue. Habrá personas que no, que simplemente no se dan las cosas. Por eso no quiero decir tal vez mi preparación o mi deseo, o yo sí lo soñaba mucho, porque habrá quien también y no se le dio. Pero en mi caso como que gracias a Dios todo se alineó y bueno, funcionó, valió la pena sacrificar algunas cosas porque obviamente una maestría no es fácil. Antes de eso mi carrera de 4 años, entonces estudiar mucho, prepararme mucho, ser disciplinada, mis primeros trabajos y algunos, muchas veces, incluso hasta el día de hoy, uno en el periodismo tiene horarios Ujú. muy estrictos o demandantes, despertarte 4 de la mañana o a veces quedarte hasta la medianoche, 1 de la mañana cuando tienes hijos, al día de hoy. Entonces, eso también da sus frutos y querer hacer de todo un poco, haber estado dispuesta a, no necesariamente tengo que salir en cámara, pero quiero trabajar en CNN. Me gusta que estabas como exactamente abierta a cualquier posibilidad, pero estar cerca de lo que a vos te gustaba, que era la televisión. Mencionabas que te fuiste manejando de Miami a Atlanta, porque muchas veces la gente piensa que porque consiguió un buen contrato en una empresa muy grande, ya tiene casa, carro, comida y todo. Y no es así. ¿Cómo fue con vos? Claro, fue, por ejemplo, en mi caso fue un poquito, no gran diferencia, pero incluso un retroceso en mi sueldo. O sea, yo ganaba mejor en Hola TV Ujú. como reportera también que lo que fui a ganar en CNN porque era una posición inferior, digamos, que al principio, obviamente, después al poco tiempo me ascendieron, pero no me importó eso. En Atlanta no conocía a nadie, Wow. y no iba a tener quien me ayude, quien me rescate si un día me sentía mal o enferma, ¿sabes? Nada de eso, pero no me importó eso. Y bueno, y eso también dio sus frutos, como te digo. O sea, La valentía estuve fue solita, recompensada. estuve como que sentía que no tenía tiempo de nada porque llegaba a la casa a seguir estudiando pues los códigos de ciertas cosas que funcionaban diferente que en los otros trabajos que había tenido. Entonces era trabajar y llegar a la casa a seguir trabajando. Entonces no tenía tiempo para nada y no tenía nadie, mamá, familia, nadie que me ayude a hacer las cosas de la casa. Entonces sentía que no tenía tiempo para nada y estaba muy cansada, pero al poco tiempo dio frutos. Totalmente. Estabas, como se dice, invirtiendo tiempo y energía en tu yo del futuro, Sí, que me imagino hoy lo agradeces totalmente. ¿Qué sí. edad tenías? Tenía en ese momento casi 30 años, 28, 29 cuando empecé en CNN. Wow. Lo menciono porque normalmente vemos, o la mayoría de los casos es que tenés la oportunidad muy joven, o hay Ujú. gente que ya tiene casi 30 o un poquito más y dice, no se me presentó la oportunidad, no se me va a dar. ¿Vos qué No, decís de eso? no es así. Yo pienso que sí, a veces se te presenta joven y la dejas pasar por esa inmadurez, esa inexperiencia, no me quiero perder la fiesta, no, ¿cómo yo voy a estar tras cámaras si yo fui Miss, qué sé yo? Entonces a veces si se te presenta muy joven se te pasa, o a veces cuando se te va a presentar mayor, te Ujú, desesperas y tiras la toalla antes. ujú. Pero eventualmente esa oportunidad llega si uno sabe esperar con paciencia y si uno está muy enfocado desde el inicio. Entonces, en mi caso, mi primera oportunidad sí fue bastante jovencita en Ecuador, 21 años prácticamente, y yo no la desaproveché. Dije, bueno, como sea, tal vez hoy mirando atrás, tal vez no era la Andrea que soy hoy, en madurez, qué sé yo, pero me supieron aguantar y perdonar y bueno, y pues ponía de mi parte, por lo menos lo intentaba. Y luego ya esta otra, ya tenía casi 30 para la de CNN, mucho más madura, no como el día de hoy, porque uno sigue creciendo siempre, ¿no? Cada experiencia te hace crecer, pero entonces yo pienso que cuando se te dé la oportunidad, está en ti, pues agarrarla, valorarla y ver qué haces con ella. Ahora, también en Univisión, ya entré y en algún punto sí dije, cuando quedé embarazada de la primera niña, yo dije, ay, todavía no estoy en mi carrera en el punto donde yo quisiera estar para Ujú. ya relajarme, hacer mi familia. Y pensé que tal vez las cosas no se me harían. Y esa primera oportunidad de pasar de eh, ya estaba en Univisión, tenía un año en Univisión, porque obviamente dejé CNN por razones personales para venirme a Miami con mi ahora esposo.
y empecé en Univisión, que para quienes se han criado en Estados Unidos, pues es el sueño, como, así como para mí era CNN en ese momento. Entonces estaba en una buena cadena, pero en la parte local. Wow. Y me pasó que estando embarazada, la primera niña, me dieron esa oportunidad de hacer el trampolín y pasar a la cadena nacional de Univisión. Entonces ahí dije, nada es impedimento. Dicen que los bebés vienen con un pan bajo el brazo. Sí. Wow. Volviendo, quiero que me contes un poquito de esa transición y de una vez te tuviste que tomar decisiones importantes, valientes. ¿Qué fue lo que pasaba por tu cabeza cuando cambiaste? ¿Fue una transición ya segura, Univisión, o fue como que dejaste CNN por las decisiones personales, venir de nuevo a Miami y buscar de nuevo las oportunidades? Sí. ¿O cómo fue eso? Sí fue arriesgarse tal vez un poquito, porque tú sabes que van de la mano pues esa ambición periodística o ambición profesional que uno puede tener con también la estabilidad, que en este país es tan importante. Entonces, por un lado, era tal vez más estable como compañía, pues obviamente está respaldada CNN en español por CNN en inglés, una compañía pues ya americana, qué sé yo. Tal vez era un poquito más estabilidad y ya tenía 2 años allí, qué sé yo. Pero, en cambio, el reto de venir a Univisión es que ya pasaba un rol totalmente frente a cámaras. Okay. Ya era reportera, iba a estar al aire todos los días, no tenía más responsabilidad que ser reportera. Okay. Y eso me iba, y en la calle, como tú dices, que era donde más yo iba a aprender. En un noticiero local en la calle, yo sabía que iba a aprender muchísimo. Y también Univisión es una empresa muy grande que está en todos los estados, que si no pasaba yo a la cadena nacional, podía pasar a otro estado como reportera, como anchor, o sea, las opciones eran muchas. Y entonces sí era como que riesgoso, pero también era apuntar alto. Entonces, era seguir creciendo. Sí, exacto. Entonces me animé el día que me ofrecieron, que me llegó un email, y hasta ahora, hasta el día de hoy, no sé quién me recomendó. Me escribió en Univisión diciéndome, nos enviaron tu reel y nos gustó mucho. No sé qué estás haciendo ahora, si sigues en CNN, pero te gustaría incorporarte como reportera del 23. O sea, me lo ofrecieron así. Wow, o sea, ni siquiera un casting fue. Sí, sí, ya Wow. con el reel, que estaba bastante completo, por eso le recomiendo a todo el mundo tener uno. Me funcionó. Y dije sí en ese momento, Wow. sí a la llamada telefónica, porque querían primero una llamada y durante la llamada dije sí. Y puse la renuncia ese mismo día, cuando me lo ofrecieron en CNN. Entonces, 2 semanas después ya empecé